Muy buenas a todos, bienvenidos. Espero estén teniendo un buen día. Hoy quería compartirles dos reflexiones. Voy a esperar unos segunditos mientras se va sumando gente. Vamos a continuar algunos días más con estas reflexiones y me parece importante ir analizándolas. Como habíamos dicho, la formación de medicina germánica se va complementando con la experiencia de cada uno, con los videos que vamos subiendo, con estas reflexiones, con los artículos de la web. En el grupo de Telegram incluso compartimos más información, vamos analizando. Ayer hablábamos de los dientes, algo que hay bastante confusión en el asunto. Pero hoy quiero tocar dos temas que me parecen importantes. Hace unos días hicimos un video hablando de cómo la empatía podía generar choques biológicos en nosotros. Es decir, al compartir una sensación o un momento con una persona que ha vivido un conflicto, habíamos dicho que podíamos generar nosotros conflictos biológicos a raíz de empatizar con el otro. Por eso decía, tengan mucho cuidado. No hablamos de no hacer empatía, pero bueno, la empatía necesaria y después volcarnos a hacer algo con el asunto. Y a raíz de esto hubo algunos comentarios que hablaban y ponían neuronas espejos, ¿no? Entonces, neurona espejo, yo no sabía de qué estaban hablando y me puse a investigar un poco a ver qué quería decir, ¿no? Hablaban como, no, esos son las neuronas espejos. Entonces me puse a investigar un poco y es una teoría, la neurona espejo, que dice que se denominan neuronas espejos a cierta clase de neuronas que se activan cuando un animal ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo, ¿no? Estas son teorías, hay estudios científicos. Entonces empecé a leer, ¿no? Y había mucho de neurociencia, mucho de oficialidad en el asunto, muchos artículos financiados por entidades privadas, ¿viste? Me empezó a hacer ruido. Entonces, automáticamente le escribo un mensaje a Lulú. Nosotros siempre le comentamos a Lulú y Bedard y a François cuando tenemos alguna duda, cuando aparece algo nuevo, para ver si ellos ya hicieron una incursión en el tema. Y le digo, hola Lulú, mirá, están hablando las neuronas espejo. Me parece medio raro esto, le digo, pero ¿tenés alguna opinión sobre el asunto? Y automáticamente me respondió con todo un fundamento, como diciendo, no, las neuronas espejos es viejo paradigma, eso en medicina germánica no va. Entonces, claro, nos ponemos a charlar y entonces yo le digo, sí, entiendo perfectamente lo que me decís, porque según ella me comentaba también, como todos los que nos hemos formado en medicina germánica sabemos que hay 3 choques biológicos puntuales que podemos generar nosotros por empatía. No hay más, o sea, hay solo 3 tipos de choques biológicos que se los quería contar ahora porque justo lo estábamos hablando con Lulú y me pareció importante que lo sepan todos, no solamente nosotros. Entonces, hay 3. Descartemos las neuronas espejo, esa teoría no va con la medicina germánica, no sirve y no funciona así. Esto funciona de otra manera. Cuando nosotros hacemos empatía con una persona y la vemos sufrir, podemos, por así llamarlo, hacer empatía en 3 tipos de órganos, ¿sí? O 3 tipos de capas germinales o en algunos órganos específicos controlados por el cerebro. Por un lado, tenemos, voy a decir primero los 3 tipos de conflictos. Los que ya saben medicina germánica ya van a unir directamente o vincular con los órganos, pero después los voy a aclarar. Por un lado, el miedo a la muerte por otra persona. Por otro lado, el miedo a que otra persona muera de hambre. Y por otro lado, un conflicto de movimiento o de desvalorización, ya sea leve, moderado o profunda, ¿sí? Esos 3 tipos de conflicto, por otro, nos pueden hacer una activación de un programa biológico a nosotros. Entonces, estamos hablando, obviamente, el miedo a la muerte por otra persona generaría un nódulo en los alvéolos pulmonares. Si fuera el miedo a la muerte por nosotros, generaría una multiplicidad de nódulos pulmonares, como ya sabemos. Eso por un lado.
obviamente, y después tener, si se resuelve el conflicto, la fase de reparación con la descomposición del tumor de los alvéolos pulmonares y la tuberculosis. Por otro lado, tenemos el conflicto de hambruna, que hace referencia al hígado. Entonces activaríamos un programa biológico de carencia de algo vital, generando una mancha en el hígado si es por otra persona, y si es por nosotros, múltiples manchas, ¿no? Eso es como ya lo habíamos desarrollado en profundidad en la formación. Y por último, tenemos el programa biológico de desvalorización, ya sea leve o profunda, ¿sí? Que es un conflicto biológico de movimiento, en el cual hay un movimiento donde la persona siente que no puede, que no es capaz de realizarlo, y ahí afectaría esencialmente a lo que son las articulaciones, los huesos. Obviamente para cada área del esqueleto hay un subtipo y un contexto de choque biológico, pero estamos hablando a nivel global, ¿sí? Entonces ahí tenemos los tres tipos de conflictos biológicos que podríamos activar al hacer empatía con otra persona. No hay más. Esos son los tres tipos de conflictos que la medicina germánica reconoce que podemos generar por empatía o proyección, como me decía Lulu. Así que me parece importante, ¿sí?, tener esto bien claro para dejar atrás el viejo paradigma y dejar todo ese tipo de confusiones que andan dando vuelta. Escuché varios comentarios y vi varias personas hablar de las neuronas espejo. Ya saben que no va en medicina germánica, eso es otra cosa, eso es viejo paradigma. Y aparte, fíjense, esta tiene mucha financiación privada. Todo lo que tiene financiación privada no creo que apunte a algo que nos empodere y nos libere. Recuerden entonces, es importante, las neuronas espejo, esa teoría no sirve de nada. Lo único que podremos validar serían los tres tipos de choque biológicos que podríamos generar por empatía con otra persona, que sería una mancha en el hígado, por un choque biológico de carencia de algo vital o de hambruna en otra persona, un nódulo pulmonar, ¿sí?, en los alvéolos pulmonares por un miedo a la muerte por otra persona, y un conflicto de desvalorización, ya sea músculos, huesos, tendones, articulaciones, por otra persona, ¿sí? Ahí tendríamos la necrosis durante la fase activa y habría que analizar el área del esqueleto, del músculo, del tendón o de la articulación para ver el subtipo de conflicto y el contexto de la desvalorización. Eso por un lado. Quería dejar compartida esta reflexión para ir limpiando, ¿sí?, el terreno psíquico y que podamos estar con la información más fina, ¿no?, que nos filtremos el café. Y por otro lado, les quería dar como reflexión y como recomendación un punto que para mí es muy importante. Como vos ya sabés que cuando tenés un choque biológico, ¿sí?, estás inhibido de acción, y para mí lo más importante es que hay sufrimiento, más allá de que haya una necesidad biológica y un programa biológico para resolver el conflicto. Es importante saber también que tenemos que tener siempre una reserva de psiquismo para lidiar con los asuntos de cada día. Si yo durante el día siento que, obviamente, primero hay que conocerse a uno mismo, ¿no?, y saber cuánto es nuestro rendimiento psíquico y físico para saber cuánto vamos a gastar durante el día y llegar a la noche y hacer una especie de saldo a ver cuánto gasté, cuánto me quedó y a ver si me llego a recuperar para mañana todo lo que gasté hoy, ¿no? Esa ecuación hay como que ir haciéndola. Porque ya sabemos que cuando no hay resto psíquico, llega un punto donde es más fácil quedar inhibido porque ya no podés reaccionar ante una situación porque no tenés energía psíquica para lidiar con el asunto. Esa es otra de las cosas que fuimos viendo. Y ahí se activa otro programa biológico. Por lo menos yo lo he visto en mí, que cuando ya no tengo energía para lidiar con más cosas, no es que te morís, no, se activa un programa biológico para lidiar con eso porque vos ya no tenés la energía normal y habitual. En mí, por ejemplo, se activa la manía, y el problema después es que yo activo la manía, pero después no la puedo frenar por 48 horas más o menos. Entonces quedo, llamémoslo maniático o con una capacidad de resolver y empiezo a hacer cosas, hago, y después de las 48 horas más o menos que se baja otra vez la presión y que resuelvo la manía y demás, estoy muy cansado y entro en vagotonía otra vez. Y si a eso lo sumamos que cuando una persona, por ejemplo el zurdo, doy un ejemplo,
genera un estado de manía con un conflicto de pérdida de territorio, amenaza, etc. Y cambia esa capacidad de resolución psíquica y se vuelve como más acelerado. Bueno, hay que tener en cuenta que también está contando un sufrimiento, ¿no? Llega un punto donde ya no puede lidiar con la situación y necesita descansar. Entonces ahí se activa el cuerpo por nosotros y resuelve. Y también tengan en cuenta que va a resolver para todos lados, ¿no? Hay como efectos colaterales con los programas biológicos también, por los estados psíquicos que van cambiando. Por eso siempre es muy importante planear el día o planear la semana. Decir, bueno, a ver, ¿cuántas cosas tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas urgentes? Bueno, démosle prioridad. Bueno, hoy puedo hacer esto y a ver, ¿tengo energía o no tengo energía para lidiar con esto, para hacer esto o para hacer la otra cosa? Si yo veo que no tengo energía, no me conviene meterme en esa batalla, porque voy a activar programas biológicos y después voy a tener que pagar los costos. Y los costos son biológicos y todos los programas de reparación son molestos en el cuerpo. Y que incluso hasta pueden generar otros programas de reparación. Por eso hay que tratar de no gastar toda la batería junta, ¿sí? De ir eligiendo bien las batallas en las cuales nos metemos e ir resolviendo. Entonces hago una cosa, la resuelvo, hago otra cosa, la resuelvo, descanso, me recupero y recién ahí enfrento otra batalla. No batalla, hablo de otra situación conflictiva. La vida constantemente nos va generando conflictos, es una especie de impulso de evolución del ser humano, ¿no? Para ir avanzando. Pero nosotros también tenemos que saber ir frenando un poco algunas situaciones o haciendo una especie de logística biológica, decir, bueno, esto hoy no, esto por ahí mañana pasado, pero hoy me tengo que hacer cargo de esto. Las dos cosas no puedo porque o no me conviene. Pues es que voy a activar un programa biológico y después voy a tener que pagar los costos. No, estos son los que podemos evitar, obviamente, porque los choques biológicos no los podés evitar, son inesperados. De repente tenés un llamado, tenés un mensaje, pasa algo, tenés que reparar algo en tu casa, tuvo un accidente alguien, etcétera, etcétera, y tenés que ir y hacer algo. Pero si vos ya venís cansado, te venís fatigando, venís gastando energía de más cuando podrías ahorrarla, cuando vengan estas situaciones no contempladas como una contingencia, es decir, como algo que puede llegar a pasar, bueno, vas a activar programas biológicos, ¿sí? Y eso sí por ahí podrías evitarlos, porque podrías estar más tranquilo, lidiar de otra manera con el asunto y no vivirlos como una inhibición de acción y como decir, no puedo con esto. Cuando vos decís no puedo, porque estoy cansado por X motivo, estás activando un programa biológico, porque igual lo tenés que hacer y en tu mente sabés que lo tenés que hacer, ¿no? Entonces tenemos los conflictos biológicos reales y los conflictos biológicos simbólicos por otro lado. Esos son los que tenemos que tratar de eliminar y de resguardar nuestro cuerpo, de guardar energía, de tener para lidiar con la vida, con el día, ¿sí? Porque constantemente se presentan situaciones y todo cambia. Hoy puede haber un día pacífico, mañana puede ser un día caótico. No existe la vida pacífica, ¿no? Como decíamos el otro día. Va a haber cosas nuevas todo el tiempo porque todo cambia y la adaptación en ese cambio tiende a ser caótica y generar un conflicto. Pero gracias a ese conflicto hay una necesidad y gracias a la necesidad hay una evolución. Por eso yo les recomiendo a todos, y principalmente también a los que son papás, que cuiden mucho su energía. Quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para allá. Espera. Fíjate si te conviene, ¿cuánta energía vas a gastar? ¿Te conviene realmente hacer eso? Porque cuando vos tenés una familia, tenés que ir analizando no solamente lo que vos haces, sino el entorno que te rodea y cuánta energía gasta y cuánta energía te consume. Ya sea tu pareja, ya sean tus hijos, ya sean tus papás, si vivís con tus papás, ya sean tus hermanos, si vivís con tus hermanos, compañeros, amigos, etc. Hay que ver muy bien cuánta energía nos queda. Así que bueno, les quería compartir esas dos reflexiones. Las neuronas espejos son una teoría invalidada ya por la medicina germánica. Ya sabemos que hay 3 factores de choques biológicos por empatía o proyección. Conflicto de hambruna que afecta al hígado, conflicto de miedo a la muerte por otra persona, que en ambos genera una mancha en el hígado o un nódulo pulmonar, y conflicto de desvalorización que afectaría al esqueleto, músculos, huesos, tendones, etc. Y por otro lado, traten de siempre tener una reserva de energía para lidiar con el día a día. Espero que les haya servido, les mando un abrazo y nos vemos entonces en el próximo video con otra nueva reflexión. Chao, gente.